¿Sabes que este es el episodio más abrigado de Legendaria? Sí, sí, Hace fresquito, sí. sí. Porque en todos los anteriores se nota que vivimos en Tenerife, en el sentido de que estamos todos como muy Muy fresquitos. fresquito, sí. En este queda como elegante, parece que sabemos Sí, que sí. venimos de sitios, no sé, norteños. Qué guay. Sí. Sí, bueno. Entonces, hola Manu de Sexodio. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Encantado. Muy Encantado de bien, estar aquí. muy bien. Feliz. Sí. Primera pregunta, primera pregunta. Esto me siento súper profesora hoy. Oh, Yo creo que es el abrigo. No tengo costumbre de estar te queda abrigada. increíble. Muchas gracias. Me la ha dado Raquel de la tienda de segunda mano de abajo. Shout Maravilloso. out la polilla. Eh, primera pregunta, ¿cómo empezaste en la música? Wow. Eso es una pregunta Puedes importante. extenderte, no pasa nada, ¿eh? Tengo toda la tarde. Bueno, la música creo que es algo que ha estado históricamente en mi vida. Ujú, O sea, yo la música la reconozco como algo, creo que inicialmente muy familiar, ¿no? ujú, De mi casa y de un poco en el entorno en el que he sido criado, ¿no? ujú, Y primero por mi madre ujú, y luego porque a través de mi madre he tenido como mucha información de música histórica y además de muchísimos estilos, colores y un poco influencias que tenía inicialmente mi madre, ¿no? En ese entonces que me hicieron un poco de niño, muy niño, tener como acceso a una variedad musical y sobre todo creo que culturales ujú, distintas, ¿no? Y luego quizá con 11 12 años empecé con el tema de la música ya con un instrumento que fue con la guitarra y ujú. tal. Y empecé a estudiar un poco, a ver guitarra clásica y bueno, ya venía, es verdad, con una base como de inquietudes y una curiosidad artística de cosas que me flipaban, ¿no? O sea, como que veía artistas y decía, wow, cómo estas personas pueden hacer esto tan increíble, ¿no? Y, y creo que eso fue un poco lo que me motivó tan joven como de empezar en ese mundo. Y luego a partir de allí, no sé si decirte que ha sido un desastre o no, Hombre, pero parece que te va bien. Estamos hablando de ello, o sea que también no te puede ir. no, es verdad que yo he sido un poco outsider porque Sí. desde muy joven, pues metido un poco en el tema de la música, como que siempre he estado así, o sea, lo he tenido vinculado a algo que forma parte de mi vida, Ujú, no como un hobby o no ujú, como algo que hago cuando me siento solo, ¿no? ujú, Sino que lo he tenido como vinculado a mi día a día, a todas las horas de mi vida y a cualquier situación, o de felicidad o no. ujú. O sea, no simplemente visto desde la tristeza o como algo que te motiva estando triste, sino también desde un sitio como muy de cómo me siento en cualquiera que sea ese estado, pues como que siempre lo he tenido relacionado un poco con las sensaciones y las emociones de la música. O sea, que creo que es algo que ha formado parte de mí siempre, sigue formando parte de mí y además creo que forma parte de mí ahora más que nunca. Ujú. Quizá tenía la inocencia de la adolescencia o de ser un poco más niño y lo tenía como desde un sitio distinto, pero creo que es algo con lo que no solamente me sigo moviendo, sino como que lo tengo mucho más interiorizado, como que es más importante que nunca Ujú. ahora, ¿no? Sí. ¿Te puedo preguntar si tu madre tocaba algo en específico o cantaba? ¿Qué hacía musicalmente tu madre No, para influenciarte? mi madre tenía una influencia a su vez, ¿no? Que era de mi abuela Marina, y mi abuela Marina estaba muy mezclada con la música clásica. Y además mi abuela Marina lo que hacía era, daba clases de teoría y solfeo Ujú, y escribía partituras. Entonces, ujú, desde muy pequeña mi madre estuvo influenciada con eso ujú. y mi madre tenía esto que es como muy de algo típico antiguo, que es que la gente con la letra muy bonita Sí, con esa de cursiva antes. súper... Mi madre tiene una letra así como un script Mm, increíble que mm. parece aquello hecho con un ordenador, es como Sí, una cosa, pero a mano, ¿no? Como una cosa muy sí. bonita. Y mi madre aprendió a transcribir basado un poco en lo que mi abuela le decía, y
tuvo alguna temporada haciendo eso para mi abuela. Entonces estuvo influenciada a su vez de la música que le ponía mi abuela, sobre Ujú. todo música clásica inicialmente. Y claro, luego mi madre con toda esa influencia, pues nos transmitió a mí y a mis hermanos, pues desde muy chiquititos, pues todo eso que ella llevaba, ¿no? Mm. De familia. Y, o sea, mi madre directamente no tenía un vínculo con la música Mm. de ser músico, o tocar Ujú. ningún instrumento y tal, pero sí que tenía la influencia de su madre. Mm. Y creo que de alguna forma nos ha llegado a mí y a mis hermanos un poquito de eso, ¿sabes? Mm. Y con esas influencias tan clásicas, ¿qué es lo que te hace decidirte primero por la guitarra? No sé, creo que nos pasará a muchísimas personas. La guitarra tiene algo igual que el piano, Ujú. que cuando eres muy joven son como instrumentos que te llaman muchísimo la atención inicialmente, ¿no? O Ujú. sea, el piano, hay algo ahí como muy bonito, ¿no? En la guitarra, hay algo en la interpretación visual, Mm. no solo en lo que escuchas, sino en la forma en la que estás Mm. tocando, interpretando un Mm. instrumento, que hace que sea como muy bonito. Mm. Y, y quizá la guitarra tiene como un espectro como muy amplio, ¿no? Dentro del folclore o la música general del mundo, independientemente de la cultura de la que estemos hablando, que siempre como que ha marcado una tendencia en que reconocemos algo con la guitarra. O sea, puede ser de cualquier país de Latinoamérica, puede ser del folclore de, yo qué sé, puede ser de Perú, puede ser argentino, y puede ser español, por Ujú. supuesto, ¿no? O sea, y no hablo solo del flamenco, sino que hay Mm. muchísimas cosas maravillosas que tienen como una identidad muy importante. Entonces, eso llama mucho. Mm. O sea, tienes como siempre esa inquietud, esa curiosidad de decir, oye, quiero hacer esto, ¿no? Sí. Esto suena tan bonito que quiero formar parte de esto, quiero interpretar esto que he escuchado en algún momento, quiero intentar hacerlo, ¿no? Y eso Mm. es una curiosidad muy bonita, sobre todo cuando eres muy joven, Mm. atrae mucho. Es Mm. como súper atractivo. Y Sí. creo que tiene también una parte de inocencia muy Mm. bonita de ser muy joven, porque siempre lo tienes como asociado a algo artístico, a alguien que es muy grande, y Mm. entonces, como cualquier cosa que hacemos cuando somos muy jóvenes, tenemos como esa tendencia a ser muy fan de algo Ujú. que te llama mucho y, y quieres como repetirlo, ¿no? Quieres Mm. como hacer eso, quieres convertirte en eso, ¿no? Eso forma parte un poco de nuestras referencias, nuestra biblioteca Mm. y nuestra referencia Sí, vuestro de vida, imaginario. ¿no? Claro, y me parece increíble y súper bonito que tengamos eso. Es como una cosa que a través del tiempo empiezas a reconocerla como parte de tu propia historia. Y es Ujú. bonito. Sí. Y una vez has empezado, entiendo que por tu cuenta de alguna manera aprender o acompañado de tu familia. Pues mira, me pasó una cosa, y esto, hablando de cosas un poco más privadas, es que yo tengo una Mm. hermana mayor que cuando yo estaba un poco con esas inquietudes de la música y tal, yo no sabía si quería ser actor, bailarín, Mm. si quería tocar un instrumento. Yo, con todas las cosas Mm. artísticas me flipaban, ¿no? Yo Mm. veía a gente haciendo cosas que me parecían como extraordinarias, ¿no? Y Ujú. decía, o sea, era como dioses, ¿no? Ujú. Para mí. Y todas estas inquietudes terminaron yendo a un sitio que tenía que ver con que mi hermana en ese entonces tenía una pareja que era guitarrista de conservatorio Ujú. y era un guitarrista como muy elevado, ¿no? Mm. Como alguien como muy grande, ¿no? Sí. Y era profesor, ¿no? Entonces, en el pueblo donde yo vivía, había el típico Ateneo donde daban clases de música, como que era todo muy cultural, pintura, Mm. como todo muy artístico, ¿no? Y me dieron la oportunidad de ver clases de guitarra con él. Yo tenía creo que 11 años o algo así, Mm. ¿no? Y yo empecé a ver música, pero desde un punto de vista como muy de conservatorio, como Mm. muy la Muy música académico. muy académica, ¿no? Ujú. Y empecé a ver clases con esta persona Ujú. de guitarra y Mm. estuve casi 4 años Ujú. con él. Pero claro, era como la postura de la guitarra, todo como muy clásico, todo el teoría y solfeo, nomenclatura inglesa, partituras y tal, y fue como todo como muy, visto desde la música, como todo muy cuadriculado, ¿no? Mm.
Cosa que agradezco también, Mm, porque aprendí muchísimas cosas con respecto a eso, ¿no? Hay ciertas disciplinas que hay un contenido muy mm, grande de eso que te ayuda un poco a desarrollar luego ciertas cosas, porque te ayuda un poco a estar dentro de ciertas cosas. Y quizá ese fue un poco el principio desde donde yo partí, ¿no? ujú, Que agradezco y me alegro mm. además de haber pasado un poco por De ahí, tomar porque clases con el novio de tu claro, hermana. claro, era como una cosa muy rara, sé que es Sí, muy rara, pero pero que te funcionó bien. sí, y también, y Sí, también me echó de clase. sí, O sea, yo al tercer o cuarto año, algo así, me echó de clase porque me dijo que yo no servía para eso. sí. O sea, él llegó a la conclusión de que yo no voy a poder, o sea, no iba a poder seguir en ese camino porque yo no tenía la suficiente disciplina Mm, para seguir mm. en ese rollo, ¿no? ¿Algo que decir? ¿Algún mensaje que mandar? Eso es, no todo es un conservatorio, o sea, hay inquietudes que hay que escucharse y hay que Mm, seguir. Yo creo que me parece muy bonito y creo que mm, es una carrera desde el punto de vista de estudio de mm, conservatorio maravillosa y hay que mm, seguirla. Y además creo que es una carrera eterna, porque mm, siempre hay que seguir un poco estudiando la música. Pero hay inquietudes y cosas que pasan, curiosidades, que no hay que dejarlas de lado. mm, O sea, a veces te pasan cosas que no entiendes y aunque estudies muchísimo, mm. no las consigues, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante cuando tienes todas esas inquietudes y esas Mm, curiosidades, como buscar también descubrir ese sitio. sí. Es un sitio muy propio, Mm, pero luego hablas con otros músicos y hablas con otra gente, no solo músicos, también pasa con gente del arte en general. mm, O sea, podemos hablar de pintores, mm, escultores, escultoras, o sea, puede ser, es muy amplio, o sea, mm. o la danza, Sí. donde te encuentras a personas que te hablan de esas inquietudes y te das cuenta que de lo importante de la disciplina y de el esfuerzo y dedicarte a algo tan importante. Y luego también hay una parte que todo el mundo deja un poco como Mm, caer ahí, ¿no? mm, Y es la importancia de lo que tú sientes, sí. ¿no? Y de cómo desarrollas esa forma de expresión tan tuya. Mm, Esa identidad que muchas veces estudiando mucha música o mm, estudiando muchas cosas del arte se pierde. mm. Porque parece que la identidad está prohibida, ¿no? Y al Sí. final llevamos históricamente estudiando, yendo a la universidad o yendo a un Mm, conservatorio, estudiando música o cualquier tipo de arte mm. basados en las Identidades curiosidades e ajenas. identidades de otras personas. Entonces, o sea, me parece que los dos lados son importantes, Mm, pero sí que creo que es importante no olvidarse de lo que uno siente. sí. Sí, también que para saltarse las normas hay que conocerlas y viceversa. ¿No? Y conocerse. Sí. Mm, Y cuáles son tus verdaderos límites, mm, ¿sabes? Hay cosas por las que siempre sentimos cierta vergüenza mm, o no nos sentimos identificados porque en realidad tenemos una perspectiva social de lo que dignifica o no mm, tu carrera artística y es verdad que todo eso de alguna forma te moldea, ¿no? mm, Y te hace una escultura de ti mismo. mm, Entonces, cuando empiezas a verte desde fuera, mm, empiezas a entender un poco de que es importante escucharte y decir, es que a mí esto me apetece y mm, trabajar en ello. O sea, la disciplina no tiene que ser solo de lo que viene de fuera. También la disciplina está en intentar desarrollar algo que de forma natural, nativa, mm. a lo mejor se te da bien. Sí, sigue siendo una inversión de tiempo y de trabajo. Absolutamente. De Mm, hecho, creo que históricamente eh, todo lo muy grande que conocemos y que ha identificado la historia del arte en general ha sido gente que ha mirado mucho hacia adentro, ujú, como que se ha dejado llevar un poco por lo que siente y por lo que cree que le mola, ¿no? mm, Y eso al final ha generado una tendencia que incluso vas a una universidad o lo que sea a estudiar eso. mm. Pero ellos no tenían esa misma... O sea, Nomenclatura de alguna claro, manera. Mm, claro. Entonces creo que es muy interesante y muy importante que cuando nos gusta algo mucho, la disciplina, el estudio y tal, es increíble, pero mirarse un poco hacia adentro y decir, igual a mí todo esto increíble no se me da tan bien, mm, pero hay esto que se me da bien, igual estudiar eso mm, también igual te puede llevar a un sitio que te identificará en el mm, futuro. ujú. O sea, creo que es una cuestión de que la perspectiva no tiene que ser
unidireccional, Sí. sino ver otras cosas, ¿sabes? Y escucharnos un poco a nosotros de cómo sentimos, cómo nos sentimos y también cómo nos vemos en medio del resto, Mm. cómo nos sentimos identificados delante del resto de las personas, pues no puedes evitarlo, ¿no? Sí. Entonces vamos a colocarnos cronológicamente. El novio de tu hermana sea de clase. Después de eso, ¿qué pasa de ahí a que encuentres tu primera banda? A que consideres entrar a un proyecto. Pues mira, lo primero que pasó, Mm. a mí me echaron directamente de mis clases de guitarra, Sí, por incompetente, por incompetente. por un niño incompetente, porque era un niño, ¿no? Sí, sí. Y era como, Tú, infante. sí, no Infante. tienes las capacidades necesarias, Sí. ¿no? Era ese rollo. Que bueno, que Y eso también es debatible, ¿no? Porque si a un niño no eres totalmente, capaz de enseñarle y le totalmente, echas la culpa al niño. totalmente, totalmente. Pues a partir de ahí lo que me pasó fue que, claro, yo empecé a sentirme, por un lado, como libre de hacer otro tipo de cosas, y lo primero que hice fue coger una guitarra eléctrica, que no la había cogido, por ejemplo, sino solo guitarra acústica, mezclarme con gente que estaba tocando, pero claro, yo tenía 14 años. Sí. Y sobre todo empecé a escuchar, bueno, esto es como lo típico de los 90, ¿no? Por cuando yo nací, cuando yo fui adolescente, que era como escuchar lo que estaba pasando en ese entonces, que al final eso es referencial generacionalmente. Tú te crías generacionalmente en un mundo donde la música y el arte en ese momento pues identifica un poco tu momento vital, ¿sabes? El mío fue un poco el principio de los 90 y claro, eso me marcó absolutamente, ¿no? Fue como gente que estaba por un lado como enfadada, por otro lado como que no le importaba nada, y claro, yo tenía 14 años, o sea, 13 14 años, y yo empecé a decir, pues voy a tocar la guitarra y voy a hacer lo que me dé la gana. Lo que me dijo el señor este que me daba clase, que tenía que hacerlo así todo perfecto, pues Pues paso de todo. paso de ti, paso Tengo de... 14 años, paso de Porque todos tú quién eres ustedes. para decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Y además esa época de la adolescencia donde Sí, un sí. poco estás como rompiendo todo y evitando todo. Y además es un recuerdo maravilloso que tengo de libertad y de experimentar y de probar cosas. Y conocí muchísima gente y sobre la marcha, lo que me pasó, lo típico en el instituto, con tus colegas, aquel toca la guitarra, aquel toca la batería, aquel toca lo típico. O sea, creo que es algo bastante común de los grupos adolescentes, ¿no? Que siempre coincides con amigos y con personas que están vinculadas de alguna forma a la música. Y ahí empecé. Y tuve mi primer grupo creo que con 15 años. Y ya yo estaba escribiendo canciones, haciendo mis movidas a solas en mi habitación, ¿sabes? Mi madre ¿Se tocando puede una... decir nombre del primer grupo? Sí, mi primer grupo se llamaba Cancerbero. ¿Cancerbero? Cancerbero, sí. Que luego hubo un ¿Un rapero? rapero, Sí, un rapero venezolano sí, además, sí. que se llamaba Cancerberos. Y tuve un grupo y tuve la oportunidad de tocar en un festival nacional en Venezuela que se llamaba el Festival de Nuevas Bandas. Y hay un teatro muy tocho y muy bonito en Caracas que se llama el Teatro Teresa Carreño. Y tenían como un festival que se llamaba Festival de Nuevas Bandas, que era como supernacional, y luego tenían un intercolegial de nuevas bandas. Entonces era como pibes de universidad, de instituto y tal, que tenían esas banditas de garaje un poco, Sí, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de tocar allí y nos llevamos el segundo premio. sí. Qué guay. Sí, yo tenía eso, 15, Sí, 16 años. Y yo tocaba con gente que era un poco mayor que yo. sí, Todos tenían como 2 o 3 años mayor que sí. yo. Alguno era mayor de edad incluso. Y en ese momento tú parecías físicamente más niño, como... Parecía muy niño. Sí, Yo era no un daba el fisco, pego. no, era un No daba el pego fisquito, ni de era un coña. fisquito, Sí, era un fisco, era una sí, sí. cosa que no se veía aquello. Sí. Y claro, empezamos a tocar, grabamos un primer disco, gracias a lo del Festival Intercolegial y tal. Y bueno, tuve como mi experiencia de tocar un poco con grupos. De hecho, quizá la anécdota más grande que tengo, bueno, en varias ocasiones, antes de la mayoría de edad, era que íbamos a conciertos que, que nos cerraban en plan de vengan a tocar a tal sitio, pero eran sitios donde iba gente mayor de edad, o sea, no Sí, entraba gente menor de edad, y yo sí. era menor de edad. Y tú tocando Entonces, ahí como... no, no, yo tenía que ir con mi madre. Sí, Tenía que ir con mi madre, sí, como con mi DNI, sí, para yo poder entrar, porque si no, no sí. me dejan entrar. Entonces, claro, yo tenía como unas normas, y era en esa época, tenía que entrar, tocar,
Y cuando terminaba el concierto tenía que irme porque vendían Sí, alcohol y yo era menor de edad. sí, sí, Entonces yo iba con mi madre entraba conmigo de la manito, sí, ¿sabes? En plan de tal, con mi DNI, y entonces yo entraba, tocaba y tenía que irme sobre sí, la marcha, ¿no? Eso fue una cosa que viví además con mi madre, una temporada entre los 15, 16 y 18 años, constante. O sea, sí, nos íbamos de concierto a otras sí, sí, ciudades en un bus y tal, sí. todo como muy... ¿Tu grupo te vacilaba con eso? Absolutamente, absolutamente, porque yo era como el Sí, sí, pibito, ¿no? Del sí, grupo. Además, yo en ese entonces era un poco el que escribía y sí, componía todo, y yo era el más pequeñito, ¿no? sí. De todo. Pero es una Sí, el que más experiencia, responsabilidad tiene, entre comillas. claro, pero es verdad que yo ahora sí lo veo con perspectiva, es como que yo no tenía ni idea de lo que estaba Sí, haciendo. sí. Pero bueno, le echaste confianza y funcionó. Sí, sí. Bueno, no sé si confianza, Sí, creo que yo muy adolescente, un recuerdo que tengo es de tener mucho miedo. sí. Como que tenía mucho miedo, como que me costaba muchísimo expresarme, Mm, como que era como, me sentía como muy solo. mm. Pero bueno, aunque tuvieses miedo, aún así tenía la valentía de decir, hecho esto, vamos a sacarlo, o vamos a hacer esta canción, Igual con o... mis colegas sí, Sí. cuando estábamos ensayando, como que era un Mm, poco más extrovertido, mm, pero luego me mm. sentía chiquitito Sí. y intentaba ponerme lo más atrás posible cuando Mm. tocábamos y era como, no quiero que me vean, Sí, ¿sabes? Era sí, como que me daba muchísimo miedo sí, y me parecía como que era una responsabilidad enorme. Sigue pareciéndomelo. sí. Sigue pareciéndomelo. Creo, sigo sintiendo de alguna forma que hacer cualquier expresión artística y que tú transmitas un mensaje, creo que sigue siendo una responsabilidad enorme, tío. Me Sí, parece, o sea, que llegues o no llegues a mucha gente. sí, Si no llegas a nadie, sigue siendo muy importante el mensaje. sí. Pero cuando llegas a mucha gente, quizá aquello se multiplica muchísimo. Mm. No es mi caso, pero creo que si llegas a mucha gente, lo que tengas que decir, tienes que cuidarte mucho Sí. de lo que tengas que decir, porque puedes influenciar a mucha gente para bien y para mal. Mm. No, y también es un acto de vulnerabilidad, también tener responsabilidad a la Absoluto, audiencia de lo que hace con las absolutamente, emociones que tú le estás dando. absolutamente. Porque pueden coger y crujirte. Ya te digo, Sí, ya te digo. Y te crujen aún así, o sí, sí. sea, aunque lo El que digas sea muy consumidor, ecuánime, sí, aunque sí, digas todo muy bonito, sí, sí. la El tendencia, consumidor tiene que ser responsable también. ya, tío. Pero no lo es, Exacto. no lo es. Sería bonito que lo fuese. Ya sería bonito, pero es mucha gente contra una sola Sí. persona. Y al final también tienes que un poco aceptar Mm, que cada uno tiene pues una visión de las cosas, más allá de que seas más hater o menos hater o que tu mm, opinión sea más o menos razonable, mm, pero al final expresarte libremente mm, y que todo el mundo pueda hacerlo, pues también te enfrenta a que hayan personas que o no estén de acuerdo mm, o directamente no les guste lo que tú haces. mm, Creo que es uno de los muros más difíciles que cruzar. mm, No le vas a gustar mm, todo el tiempo a todo el mundo. mm, Hay gente que no le vas a gustar nada, mm. hay gente, o muy poca gente a la que le va a gustar lo que haces, y un poco es como esa la grandísima barrera que tienes que aprender a cruzar para poder continuar haciendo algo que te sale tan de dentro, ¿no? Mm. ¿Cómo se forma Sexodio? Entonces, Sexodio, mira, Sexodio fue en 2014. Yo venía de otros grupos, de otras formaciones con las que había incluso girado, con las que habíamos hecho discos, locales también. ¿cuántos grupos pasan antes de que tú llegues a Sexodio? ¡Buah! Creo que 4 o 5 grupos Sí, con los que además grabamos en estudio, hicimos mm, producciones y tal, antes de Sexodio. sí, Sí, cosa que agradezco mucho, además. sí. Sí, Cogiste práctica. cogí práctica y sobre todo creo que me calmé un Sí, poco, ¿no? Como que bajé un poco el nivel. los amperios. Sí, sí, como que entendí que no es que yo crea que sé de lo que va, Mm, pero sí creo que hay algo como introspectivo de, mm, de entender un poco las revoluciones con las que tú mm, vas en general en la mm, vida, con tus cosas, ¿no? mm, Cada uno con las que tenga, con la que yo creía que entendía algo ujú, y durante mucho tiempo, por las experiencias que había vivido en mis grabaciones con otros discos y con otros grupos, también es verdad que tienes mucha relación humana con muchas personas, ¿no? mm, Entonces cuando pasas con eso, por todo eso, crees que tienes como una especie de fórmula mm, clara. Y luego ahora no tengo ni puta idea. sí, Ahora mismo creo que no mm, sé nada. Y no lo digo desde un punto de vista de humildad, lo sí, digo desde cómo realmente lo siento. sí, Cada vez que compartes con gente que tiene su propio mundo mm, artístico, te llevas una sorpresa increíble. mm, Porque
Es como un aprendizaje constante de algo que te pone un poco el culo en el sitio, en un Sí, sí. sitio, ¿sabes? Y dices tú, Es pues como yo me pensé que yo sabía. no, 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 no sabes, o sea, no sabes porque sobre todo creo que la importancia de todo esto para mí, es la complejidad del asunto es empezar a entender que todo el mundo tiene, o sea, creo que yo admiro más ahora a mucha gente cercana que tengo de lo que Mm, había admirado en mi vida a nadie, porque ahora entiendo la dificultad, ¿no? Personal, emocional, de lo que es intentar expresar algo tan propio, mm, ¿no? Y tan individual y mm, tan, no sé, es como tan subjetivo. Y es como que estamos muy acostumbrados a ver todo desde un sitio o del éxito o de la perfección o no sé qué. Y yo tengo la suerte de tener mucha gente a mi alrededor, mucha gente además, que no lo había visto así, mm, que tiene un talento increíble mm, y que llevan muchos años trabajando por llegar a un sitio mm, o identificarse o conseguir una especie de identidad. Y ahora lo veo más que nunca. mm, Entonces ahora estoy viendo más, o sea, estoy viendo más lo que tengo cerca que lo que he tenido sí. fuera siempre. Mm, Y creo que hay mucha gente muy interesante y con propuestas increíbles y no por ello han conseguido ningún tipo de éxito, mm, pero ¡guau! Me quedo flipando. Tengo sí. gente muy cerca que digo, qué talento tan increíble Mm, tiene la gente que tengo cerca. Y además muy genuino, mm, muy auténtico, digo, pues, en realidad quiero seguir mezclado con eso. sí, sí. Como que lo demás está dejando de importarme, Mm, como la perfección, el virtuosismo. Y es como, no, tío, hay algo genuino incluso en la imperfección, en el mm, error, y que da cabida a otro tipo de cosas que quizás no hemos estado viendo mm, por intentar buscar como lo más increíble, por las referencias que tenemos musicales, artísticas, mm, generales, como todo tiene que ser de determinada manera y es mm. como, pues no, pues he tenido un montón de gente, amigos, amigas alrededor que hacen cosas increíbles, tío. Sí, que ahora que te has podido pausar de alguna manera con esta perspectiva nueva, es como que tienes una He admiración flipado. recién De hecho, encontrada. lo Mm, estoy viviendo, creo que ahora, esta temporada, este último año de mi vida, creo que lo estoy viviendo más que nunca. mm, O sea, me estoy impresionando muchísimo al empezar a prestar más atención a lo que tengo mm, muy cerca que a todo lo que estaba funcionando fuera. mm, Y he dicho, wow, tengo gente increíble alrededor. mm, Y también eso me ha ayudado un poco a pensar que, que lo que yo he estado haciendo y lo que quiero hacer y lo que quiero seguir haciendo tiene de alguna forma esperanza. mm, ¿No? Aunque sea una esperanza, no hablo del éxito, hablo mm, de la esperanza de decir, es que hacer esto mola, sí. mola, o sea, hay algo importante, personal, que si lo tienes claro, creo que hay que seguir trabajando Mm, en eso, sin duda. mm. Del último álbum, de La vida es un videojuego, habéis sacado tanda de Sí, vinilo. sí. ¿Cómo se han recibido? Bueno, mira, Mm, sinceramente, se han vendido muy pocos vinilos, sí. muy poquitos. Mm, Quizás si a mí me hubiera pasado esto hace 20 años o mm, hace 15 años, lo hubiera sufrido muchísimo. mm, Y ahora entiendo un poco que por algún motivo de cómo está funcionando un poco la actualidad, pues tienes las dos versiones de la gente que realmente presta atención a lo que hace y mm, la gente que no. Y ya no mido, si funciona o no lo que hago en mm, base a si se venden más o menos vinilos, mm, ¿no? Creo que también ha sido para mí y para mis compañeros con el grupo, el sacar un vinilo también un acto de hacer algo como de un objeto mm, físico, simbólico, como un poco necesario también mm. en la trayectoria Sí, del un poco de un grupo. tributo a uno mismo. Claro, Mm, entonces creo que quizá yo he recibido un poco la compensación que necesitaba al tener el vinilo sí, y al verlo, no deja de ser un objeto sí. físico y tal, pero creo que he encontrado algo muy bonito en ello. Y es como que es la primera vez que hago un vinilo. Mm, Hay gente que lo ha hecho toda la vida y yo me sí, alegro muchísimo sí. y de hecho he sido comprador, compulsivo de vinilos de mucha gente que tengo alrededor y de sus discos y tal. Pero era la primera vez que nosotros hacíamos eso y es un quinto Mm, disco. ujú, Y claro, para mí ha sido un regalo. Yo ujú, me he sentido como tener un hijo sí, y creo que al final le he terminado dándole más importancia a eso que al hecho de que se vendan muchos discos. sí. Y mucha gente que considero muy importante alrededor de mi vida,
he cogido el disco y se lo he dado porque en realidad no estoy esperando una recompensa económica. Mm, Creo que alguien preste atención a lo que tú estás haciendo, al final ya te está diciendo, o sea, en sí mismo es un éxito muy grande. ujú, Que alguien tome en cuenta lo que estás haciendo, aunque sea una sola persona, tiene algo muy bonito. Y no lo vemos porque tenemos una idea de compensación y mm, éxito un poco desvirtuada, ¿no? ujú. Entonces, bueno, hemos hecho discos, seguimos teniendo discos. Si alguien quiere un disco, Sí. que nos envíe un Links. mensaje, maravilloso. Mm, Los tenemos allí mm, y yo estoy feliz y estoy contento mm. con lo que hemos hecho y con el disco. Y si los tenemos allí, los tenemos allí. Y si se venden, pues maravilloso, me, Sí. me voy a alegrar Son no muchísimo. perecederos, o sea. No, de hecho creo que una cosa que tiene que ver con la música, no solamente con el hecho de Mm, ser vinilo, sino también con el hecho de sacar un disco, y es que hay cosas que no se rompen. O sea, mm, tú te compras un coche y se rompe, mm, te compras una casa y se rompe y tienes mm, que volver a pintarla, pero un disco no. mm, Haces un disco, inviertes tiempo, dinero, esfuerzo emocional, desgaste, drama, lo que sea que mm, incluyas dentro de todo mm, ese proceso, ¿no? Cada uno. Pero luego el disco mm, nunca deja de estar. mm, O mm. sea, que creo que es una inversión para siempre. Sí. Y es bonito. O sea, es una casa que vas a tener siempre. Aunque no te dé de comer, pero es que no todo es que algo te dé de comer Mm, también. O sea, hay otras cosas que llenan, y no me quiero poner romántico, pero es que mm, también hay que vivir un poco ese lado de la vida, ¿no? mm, De que hay que comer pagando en el Mercadona, pero mm, también hay que comer de otro tipo de cosas que alimentan el sí. alma y que son bonitas y que te hacen también, te pueden hacer mejor persona Ujú, y te pueden ayudar a identificar tu entorno con muchísima más empatía. Y ujú, creo que eso también es importante. ujú. Eh, Te quería preguntar también, ¿crees que Sexo va a ser tu proyecto definitivo? Pues no lo sé, Mm, no lo sé. No tengo ni idea. O sea, en realidad no estoy cerrado a hacer nada más. mm, De hecho, tengo como nunca ganas de hacer muchísimas cosas. ujú, Eh, Creo que Sexodio podría ser mi proyecto definitivo, viéndolo desde una perspectiva de cómo me siento yo, de evolución personal o de un poco poner como un poco más los pies sobre la tierra, ujú, ¿no? Y conocerme a mí mismo y también identificar el hecho de compartir con otras personas un proyecto y de lo importante que es el tiempo que compartes con esas personas, porque pasas mucho tiempo con otras mm, personas haciendo música y, y de alguna forma estás compartiendo una privacidad constante, ¿no? ujú. O sea, es como una especie de matrimonio entre muchas personas Sí, donde pasan muchas un cosas, ¿no? matrimonio Sí, poliamoroso. poliamoroso, muy complicado. Entonces, claro, o sea, yo no estoy cerrado a nada en el futuro. De hecho, mm, por el contrario, creo que me gustaría hacer muchísimas cosas. O sea, tengo más ganas que nunca de hacer muchas cosas, pero creo que jamás olvidaré todo este tránsito que he vivido con Sexodio, porque Sexodio ha sido una movida en mi vida muy tocha. Me ha dado muchísimas cachetadas, me ha hundido en la miseria una vez al mes, sin duda, durante 11 años. Y he dicho una vez al mes, me voy para el carajo y no quiero saber nada más de nada, porque he tenido como una especie de amor-odio continuo y al final creo que lo que ha primado en mi vida el hecho de que lo que yo quiero hacer es seguir haciendo música y sobre todo ha primado el hecho de que he compartido con personas maravillosas y hacer un poco contacto con gente con la que construyes música tiene... Es un regalo de vida y quiero transitar eso, quiero vivirlo, me parece muy bonito. Muy bien. Te quería preguntar sobre próximos conciertos. Pues mira, tenemos nuestro próximo concierto es en un par de semanas, es el 11 de diciembre en la sala de cámara del Teatro Leal, aquí en La Laguna. Y el siguiente es el 15 de mayo en el Aguere, que abrimos a Elefante. Ujú. Esos son los dos conciertos que tenemos previstos Muy bien. ahora mismo. O sea que tienen tiempo para planearlo Sí, y para aprenderse las sí, me letras. encantaría no tener tiempo para planear más conciertos, Sí, sí. pero, No pero digo ahora para mismo es lo que planearlos la hay. audiencia, para Sí, aprenderse las letras, esas cosas. bueno, también creo que es importante la forma en la que tú vayas a ver un concierto, porque tú puedes ir a un concierto preparado o no. ¿A ti Yo cómo te gusta ir a los conciertos? no ir preparado me mola, Sí. porque me he dado cuenta que me sorprende muchísimo cuando voy a un concierto y no tengo una expectativa Ujú, de lo que va a ocurrir y cada vez más me parece increíble
no llevar esa mochila de expectativa Ujú, de creo que va a ser de una determinada manera, ni con un grupo grande ni con un grupo pequeño, ¿no? De hecho, quien más me ha impresionado son los grupos pequeños, ujú, porque me he dado cuenta que quizá por esa expectativa y no tener esa vista de detalle tan interesante o tan importante, he dejado de ver cosas importantes ujú, en años anteriores. ujú. Y ahora estoy haciendo un esfuerzo enorme por ir a... O sea, yo es que odio la policía de la música o la policía Sí. del arte, ¿no? Intento verlo de otra manera. Mm. ¿Y cuáles son así grupos pequeños que te hayan sorprendido? Uf, pues muchísimo, Mm, muchísimo. O sea, yo intento escuchar mucha música y los últimos años además estoy tirando mucho de gente que tiene pocas escuchas. ujú, Y me he sorprendido muchísimo sobre todo creo que me he sorprendido de el daño que puede estar causándonos el mainstream o los canales de comunicación de lo que se supone que tiene éxito y lo que sigue funcionando. Creo que hay gente muchísima gente, quizás, bueno, seguramente en porcentaje mucho más alto, hay ujú, gente haciendo cosas mucho más genuinas ujú, que no tienen visibilidad, ujú, ¿no? Y cada vez más veo gente que hace cosas increíbles, eh, que saca discos increíbles, que está apostando por la producción hecha desde un sitio como muy orgánico. No sé, como que todo lo que se ha estado planteando en los últimos años de que las novedades, la actualidad ha cambiado todo el panorama, pues mucha gente que sigue trabajando desde un punto de vista actual, haciendo grandísimos discos. Y no solo hablo de gente en España, sino me ha pasado con grupos de Latinoamérica, me ha pasado con grupos españoles, claramente, y me ha pasado con grupos ingleses, canadienses, islandeses, o sea, y me lleva una grandísima sorpresa porque hay grandes discos que son una referencia en mi vida de los últimos 5 años y no los conoce nadie. ujú, Y me parece muy bonito. Ahora tengo un grupo de amigos que es una banda que es de entre Madrid y Aranjuez, que se llama Bone Motion Club, que cantan en español, que acaban de sacar un disco maravilloso. Me gusta mucho la producción y están ahí luchando. ujú, De hecho, estoy trabajando con un grupo ahí mano a mano que se llama Rufus the Firefly y llevan una carrera increíble hace 20 años. Creo que ahora les está yendo maravillosamente bien y me parece muy honesto y muy bonito lo que hacen, ¿no? A pesar de no ser ese mainstream ujú. típico. Y luego tengo muchos grupos y mucha gente cercana que han hecho grupos, incluso locales, amigos y tal, que han hecho grandísimos discos de los que soy muy fan. Ujú. Y creo que quiero quedarme un poco ahí. Sí, Hay algo genuino ahí bonito sí, y me apetece quedarme ahí. sí. Sí, Pues perfecto, me parece un clip súper bonito para cerrar. El 11 de diciembre en el Leal sí, y, y, y ya estaría. y ya estaría. Maravilloso. Sí, Increíble. chin chin. Chin, chin.